La ignorancia no es el desconocimiento de las cosas, es la falsa idea de que con lo que sabemos es suficiente y nos negamos a seguir aprendiendo. Empezamos este video con esta reflexión acerca de esa palabra que a veces no entendemos como tal. La ignorancia tiene que ver más con esas personas que se niegan a seguir aprendiendo o que creen que con lo que saben, pues digamos que con eso ya es suficiente para asumir la vida. Entonces, recordemos que la ignorancia es realmente esas personas que se niegan a seguir aprendiendo. Por tanto, pues la invitación a que tengamos esa mente siempre abierta y el espíritu abierto al nuevo conocimiento, a aprender, a que cada día es una nueva oportunidad de aprendizaje. Bueno, cordial saludo para todos y para todas las personas que estén viendo este video. Mi nombre es Johan Fabián Ávila Álvarez, soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Este año pues se los estoy acompañando en el Colegio de los Naranjos para el grado de 11, ¿no? Entonces estamos trabajando ciencias políticas y ciencias económicas y hoy vamos a hacer énfasis especialmente en el tema de las ciencias políticas. Entonces este video tiene como propósito dar a conocer algunos conceptos básicos sobre las ciencias políticas para ser usadas en el desarrollo del análisis haciendo énfasis en el desarrollo del pensamiento histórico con la competencia como la competencia máxima a trabajar en las ciencias sociales, es decir, las evaluaciones, por ejemplo, estandarizadas a lo que tenemos que apuntar nosotros como profesores y ustedes como estudiantes es a desarrollar esas habilidades y esas competencias que tienen que ver con el pensamiento social y el pensamiento histórico. En este caso, pues estamos trabajando para este periodo la habilidad espacio-temporal. Recordemos eso, solo tenemos que tener muy presente, ¿listo? Entonces vamos a empezar con unos conceptos que a propósito pues van a salir en este taller de las semanas 7 y 8, unos conceptos sobre ciencias políticas, porque no es posible, digamos, que empezar a trabajar las ciencias políticas como tal o la historia y sobre todo en estos niveles de 11 sin conocer esos conceptos, esas categorías que van a ser fundamentales para poder analizar como tal esos fenómenos políticos y económicos en general. Entonces, ¿qué es política? Entonces, entender que política es ejercer poder o influir en el comportamiento de otra persona o un conjunto de personas. Es decir, política básicamente es el ejercicio de poder, ¿sí? Cuando uno habla de política está hablando de poder necesariamente. Y cuando hablamos de relaciones sociales, pues hablamos de relaciones de poder. Pero ¿qué es poder? Entonces, poder es la posibilidad de imponer o no la voluntad propia a otra persona o a un grupo de personas en general, ¿sí? Eso sería el concepto de poder. Entonces, ¿qué es poder? Pues la posibilidad de imponer la voluntad, es decir, imponer mi voluntad sobre otra persona o que otra persona imponga su voluntad sobre mí, ¿sí? En el caso, digamos que esto sería en un caso micro, digamos, de micropolítica. En un caso de macropolítica sería, por ejemplo, cómo, por ejemplo, un partido político tiene unos intereses y tiene digamos que las voluntades serían más hacia los intereses y la forma en la que analizan ellos la sociedad y cómo ellos convencen a la sociedad para que esas ideas y esos intereses se pongan en práctica y pues los ciudadanos voten por ellos, ¿sí? Entonces, en lo cotidiano, pues un ejercicio de poder es un ejercicio, por ejemplo, entre el docente y el estudiante, ¿cierto? El interés del docente es que el estudiante aprenda. Y pues el interés del estudiante, pues no, la idea es que sea el mismo, ¿no? Pero pues muchas veces no lo es. O incluso también podríamos decir que algunos docentes no tienen tampoco ni siquiera el interés o ese mismo interés de que los estudiantes aprendan, sino que posiblemente tengan otros intereses. Pero bueno, digamos que ese sería el común, lo común que debería suceder, ¿no? En las familias existen relaciones de poder también. Entonces, papá y mamá, padres e hijos. Allí hay relaciones de poder completamente. En todos los escenarios sociales, pues nos encontramos debemos entender que hay relaciones de poder y que todo está trazado por intereses, ¿cierto? Es decir, el discurso de un noticiero, el discurso de un medio independiente, el discurso de una red social o de un perfil en una red social, pues pasa por unos intereses. Muchas veces los intereses de las personas son conscientes o inconscientes y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿cierto? Nuestra libertad o la idea de libertad que tenemos, pues pasa también porque estamos inconscientemente marcados por ideas que no somos conscientes de ello, pero que las reproducimos, como por ejemplo el machismo, ¿cierto? El machismo o el patriarcado, o incluso el mismo fascismo, hoy en día, fascismo social como lo plantean algunos autores y sociólogos del mundo. ¿Qué es un Estado? El Estado es la institución o el conjunto de instituciones que administran el monopolio del uso legítimo de la fuerza o de la violencia sobre un territorio determinado. Entonces allí es importante entender que el Estado
es ese conjunto de instituciones, que es una categoría completamente compleja y muy, 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 em, digamos que relativa, o digamos que no es tan fácil analizar el tema del Estado, pero podríamos decir en este caso, según digamos que el sociólogo Max Weber, que el Estado es el monopolio o el conjunto de instituciones que detentan el monopolio legítimo del uso de la violencia o de la fuerza o de la coerción, que viene haciendo como lo mismo, ¿sí? Es decir, pues como lo podemos evidenciar, nosotros nacemos bajo un Estado y como ciudadanos le cedemos el poder al Estado para que ellos controlen a los ciudadanos o controlen que no haya desorden o que se sigan unas normas o unas leyes como tal. Y tienen la posibilidad, por ejemplo, de juzgar, de encarcelar, de detener, ¿cierto? Y eso hace parte del uso de la fuerza, ¿no? Tienen las armas, tienen el ejército, tienen, bueno, la fuerza pública, eso hace parte como de esa demostración de cómo detenta el Estado el poder sobre la ciudadanía. Y la ciudadanía, pues digamos que tradicionalmente le cede el poder al Estado para que ejerza la violencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Estado y gobierno? Pues el gobierno es una entidad o una de las instituciones del Estado. Un Estado, si hablamos de un Estado social de derecho, un Estado democrático, pues encontramos que hay tres poderes como tal, ¿no? Entonces, ¿cómo se divide el poder en un Estado democrático? Tres poderes. Poder ejecutivo, que sería el gobierno. Poder legislativo, que es quienes hacen las leyes, y pues ahí están los partidos políticos. Ahí tenemos el Senado de la República, en donde ellos son los que, digamos que hacen las leyes como tal. Y tenemos el Poder Judicial, ¿cierto? Quienes se encargan de todo el tema judicial, ¿cierto? El de la justicia, el de cómo se juzga, el de cuáles son los modelos de justicia que deben existir. Digamos que hoy en día está muy en boca de la gente el tema, por ejemplo, de la justicia transicional, de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, que eso sería un tema muy interesante para ver cómo funciona ese tema del Poder Judicial. Ahora tenemos otra categoría importante, el tema de ciudadanía, que es el conjunto de la sociedad civil, que es diferente al Estado, ¿no? Entonces tenemos el Estado y la sociedad civil es diferente, no es lo mismo, ¿sí? Aunque, pues, desde luego tengan una relación muy estrecha. Definición de cultura. De una manera simple puede afirmarse que la cultura es el conjunto de tradiciones, de creencias, lenguajes, hábitos y comportamientos particulares que tiene una persona o una población. Entonces, esto sería cultura. Todos los seres humanos tenemos cultura, pues en tanto tenemos o nos relacionamos socialmente y adquirimos unas creencias, unas tradiciones, heredamos por ejemplo, unos lenguajes, unos hábitos, y vamos formando nuestro comportamiento a partir de ello, ¿no? Eso sería la cultura. Hay otra definición de cultura, pero pues eso lo trabajaremos más adelante. Porque es importante entender estos conceptos en la política o en las ciencias políticas como tal, y sobre todo para nosotros que estamos formándonos como ciudadanos constantemente. Entonces, nosotros necesitamos, como les decíamos, desarrollar un pensamiento histórico, un pensamiento, digamos que en principio un pensamiento social y a la par un pensamiento histórico. ¿Qué es un pensamiento histórico? Uno se pregunta por qué es necesario conocer la historia, por qué es importante desarrollar esta competencia. Porque vemos esos temas en la escuela, ¿cierto? Hoy en día, pues digamos que hay mucha gente que lo cuestiona porque dice que, que hoy en día el interés de la ciudadanía global son otras cosas, ¿no? El mercadeo, el marketing, las redes sociales, el mundo virtual. Hoy en día vivimos en una globalización, entonces, bueno, hay gente que todavía lo cuestiona o que todavía no se entiende muy bien, pero resulta que estas competencias son fundamentales para entender, digamos, la realidad en que nos encontramos, ¿cierto? Para poder discernir de las posiciones, de lo verdadero y lo falso, de las posiciones y los discursos que se suscitan, digamos que a diario y en cada momento en esta sociedad de la información. Entonces, hoy en día tenemos millones y millones y millones de contenidos y de información en la red, pero una cosa es que esté allí, otra cosa es que pues la pensemos como tal, ¿cierto? Entonces, tener la capacidad de discernir o de encontrar cuál es el interés que hay detrás de cada discurso y de cada información hace parte también del desarrollo del pensamiento histórico, entendiendo que cada discurso y eh, cada interés tiene una historicidad, ¿cierto? Tiene un origen histórico, pues eso hace que el pensamiento histórico sea allí fundamental. Pautas para entender o para desarrollar pensamiento histórico, allí para que las vayamos desarrollando alrededor o en el transcurso de la clase. Preguntarse por el origen de las cosas, de nosotros, del comportamiento de las personas, de nuestra realidad inmediata. ¿Sí? Los niños tienen esa habilidad de preguntar por qué en todo momento. Muchas veces los adultos cercenamos o aniquilamos esa capacidad o esa urgencia que tienen los niños de preguntar, ¿cierto? Y eso es fundamental en la vida. Siempre hay que preguntar o tratar de mirar cuál es el origen de las cosas para poder entender el verdadero sentido de ellas como tal, ¿cierto?
El segundo tip sería dudar de la primera versión de lo que conocemos o nos cuentan y tratar de buscar otras fuentes. Entonces, siempre a un discurso, a una noticia o a un pensamiento que tengamos, siempre tratemos como de mirar otras fuentes sobre eso mismo y tratar de, pues de discrepar un poco con ello, de verificar si es cierto. Y lo último tiene que ver con asumir que todo relato o discurso, toda persona tiene una posición política, inconsciente o conscientemente, ¿cierto? Desde donde se para hablar, pues eso tiene todo un discurso y toda una explicación como tal. Y ese interés es importante preguntarse de la justeza, o sea, si hay justicia en esos intereses que tienen las personas, o que tienen los discursos, los medios de comunicación, etcétera, las historias oficiales, por ejemplo. ¿Sí? La historia del conflicto armado, la historia de la independencia, la historia de nuestro país, pues todo, hay muchas historias que tienen unos intereses como tal. ¿Cuál sería digamos que el objetivo allí para mirar o para discrepar un poco de esas, o para poder analizar esos discursos o esos intereses? Pues yo consideraría que es preguntarse por la justeza del interés, si es justo y si favorece al bien común, si realmente los discursos tratan de favorecer al bien común o realmente lo que tratan es de favorecer unos intereses individuales. Y allí habría que mirar, pues discrepar un poco con eso, ¿no? O pues hasta cierto punto digamos que eso también es una posición individual. Hasta aquí sería como el tema que vamos a trabajar pues este periodo, es, tener en cuenta esos conceptos y tener en cuenta esos tips para el desarrollo del pensamiento histórico. Espero que tengan un muy buen periodo académico, que podamos trabajar. La idea es que tengamos actividades dinámicas durante las clases. ¿Listo, muchachos? Entonces, pues eso sería todo. Cualquier inquietud, pues ya saben que tenemos los canales de comunicación de la institución y por allí nos hemos estado comunicando un poco. Entonces, que tengan un muy buen fin de periodo, que estén muy bien.